El Fondo de Cultura Económica cumple 55 años de presencia y trabajo en nuestro país, algo que todos como lectores, lectoras tenemos que celebrar porque son 55 años de muy buenos libros, además de construcción de un vínculo entre nosotros, ciudadanos peruanos, y los escritores latinoamericanos, y además son 55 años de confianza en los lectores peruanos, en quienes muy pocos confían, creo. Además, el Fondo de Cultura Económica celebra 25 años de la colección A la orilla del viento, que quizás más que una colección infantil podríamos pensar que es una colección hecha para reflexionar, o que se hace para reflexionar sobre la infancia. Y justamente sobre eso quisiéramos conversar con Ricardo Chávez Castañeda, quien ha venido a Lima a propósito de la 21ª Feria del Libro Internacional de aquí de Lima como escritor invitado del Fondo de Cultura Económica. Ricardo Chávez Castañeda es narrador y ensayista, es mexicano. Su obra comprende más de 40 libros para público infantil, juvenil y también para un lector más general, o sea, el adulto. Ha recibido muchos reconocimientos, realmente múltiples reconocimientos en su país y en Hispanoamérica en general. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, es un placer. Gracias. Como lectora recibirte aquí en Casa de la Literatura Peruana. Yo principalmente he leído tus libros dirigidos a los niños, o que están de alguna manera categorizados así. Claro. Y encuentro una singularidad inmensa, muchas diferencias entre lo que usualmente se reconoce, se identifica como escritura para niños. Y en ese sentido, una primera pregunta que quisiera hacerte es si efectivamente escribes para los niños y cómo es que tu literatura configura a ese lector infantil. Gran pregunta. Yo creo que nunca la había escuchado tan claramente como para decir algo tan claro como lo que voy a decir ahora, que es, yo creo que escribo sobre los niños. Y entonces, si yo escribo sobre los niños, la subjetividad infantil, sobre el mundo infantil, yo le llamo el mundo de abajo, la subjetividad de los seres humanos que no son todavía seres humanos porque no los hemos humanizado para bien y para mal, sino que están en un proceso. Y yo siempre defiendo que son dos mundos completamente distintos y que entonces si pensamos que realmente son dos mundos, los respetaríamos mejor. Así que yo intento hacer como eso, como una exploración del mundo de abajo, de la subjetividad de los niños. Y bueno, si lo hago bien, los niños encontrarán una resonancia y encontrarán un respeto y encontrarán un diálogo, ¿no? Pero yo creo que lo que principalmente me interesa es eso, que los adultos podamos entender ese mundo que ya olvidamos, porque todos pasamos por ahí, pero ya lo olvidamos. Y me parece muy grave ese olvido, ¿no? En todos sentidos. Y una de las maneras más fuertes de olvidarlo es ser irrespetuosos con nuestras propias niñeces. Todos nos banalizamos nuestra niñez y todos nos reímos de ella, nos burlamos de ella, y yo creo que justo por no detenernos, ahora yo me tengo que detener. Y yo digo que lo que yo intento hacer con esta literatura es que los niños vean que nosotros también sabemos lo que es su mundo. Y quizá por eso he encontrado tantos lectores. Y es verdad que mi literatura infantil no se parece a ninguna literatura infantil, porque yo creo que es justo lo que acabas de decir, porque no escribo para los niños, escribo sobre los niños. Y luego los niños son lectores de esa literatura, ¿no? Pero también los adultos. Y en este ejercicio, en esta intención de introducirte o de representar o de construir, de pensar la subjetividad infantil, ¿cuáles son tus hallazgos? ¿Cómo es la subjetividad infantil? Tremenda. Me costaría... Yo llegué por accidente a la literatura infantil, ¿eh? Y yo sé, yo todavía estoy entercado en la literatura general y hacer un libro que lo llamo libros para adultos. Todavía tengo la sensación de que puedo hacer una obra importante ahí.
Si no la tuviera, yo creo que ya hubiera abandonado ese mundo para retratar más el mundo de los niños. Y lo que encuentro son muchísimas cosas. Es por ejemplo, yo empecé con el miedo, por eso llegué a la literatura infantil, yo sentí que nunca se había retratado realmente lo que es el miedo en la niñez, los miedos que tuvimos. Y entonces siempre son representaciones, siempre son literatura de terror. Pero yo decía, pero nadie habla de las pesadillas, por ejemplo, nadie habla de lo imposible que es cerrar el ojo cuando sientes que algo se te está acercando. Nadie habla de eso, entonces yo decía, yo voy a escribir sobre esos miedos que yo sí recuerdo bien y que me parece que si no los recordamos no vamos a poder entender al niño que sufre el miedo, ¿no? Y si yo te dijera ahora rápidamente un resumen de los temas que yo toco con la literatura de estos sobre la niñez, está el miedo, está la muerte, está el abandono, está la soledad, está el suicidio, está el amor, ¿no? El dolor. El único tema yo creo que fuerte, positivo que tocó es el amor, la amistad, pero generalmente toco temas negativos. O sea que yo creo que lo que yo he descubierto es que la niñez, y bueno, muchos lo sabemos, la niñez no es esa época, no es solamente esa época luminosa y espontánea, creativa, sino que yo digo que mucho de lo luminoso, lo creativo y lo espontáneo es porque hay un sufrimiento muy grande y hay una necesidad de entender. Y yo siempre estoy inventando metáforas, ¿no? Y una de las metáforas, para intentar explicar, entonces una de las metáforas que se me ocurrió que ya usen a un libro que ahora no recuerdo cuál es, lo que decía es que el mundo infantil es como un archipiélago y entonces los niños están moviéndose de isla en isla, ¿no? En medio de las islas hay mar, y entonces ellos pisan una isla, un pedazo de tierra, pero se empieza a hundir y entonces ellos saltan al siguiente y ellos saltan al siguiente. Eso lo llamamos nosotros creatividad y eso le llamamos nosotros juego, pero en realidad se están ahogando, entonces van saltando como pueden porque no entienden en qué mundo están viviendo. Entonces lo que yo creo que veo muy bien es como la parte angustiosa, la parte dolorosa, la parte problemática y aterradora de la formación de humanos, ¿no? de los primeros años de una conformación de lo que llamamos el ser humano. O sea que yo creo que eso lo veo muy bien y eso es lo que está muy bien retratado. Y después me imagino que mis esperanzas vienen claro, porque siempre hay que abrir un espacio de esperanza en esta literatura y yo creo que siempre la encuentro en el mismo lugar que es en lo gregario del ser humano y en lo comunal, y es esos los respaldos, los apoyos, el altruismo, el sacrificio, la generosidad, la amistad, el amor, ¿no? Uh-huh. Justo mi siguiente pregunta tenía que ver con esos temas, ¿no? que has nombrado, el temor, uh-huh, la angustia, la duda, uh-huh, la desolación, y cómo en este mundo infantil, en la subjetividad infantil, cómo todo ello se relaciona con la imaginación. Creo que de alguna manera ya hemos respondido, ¿no? Sí. Con la metáfora del archipiélago. Pero yo te diría una cosa, exactamente, lo del el archipiélago responde de una manera, pero también la imaginación se me movió. La imaginación es como un caballo desbocado, ¿no? Yo recuerdo cuando yo empezaba a escribir, yo empecé a escribir muy tarde, como a los 25 años, y yo no sabía escribir en esa época, así que me acuerdo muy bien. No era un niño ni era un joven, ya era un adulto y no sabía, y entonces me acuerdo que escribí el primer texto y el primer texto era malísimo porque era todo, era un fragmento, por una parte se iba como a la poesía y luego se iba al ensayo y luego a la narrativa y se perdía en todo, no sabía controlar eso que llamamos la imaginación. Y yo ya era mucho mayor, ¿no? Y entonces pienso que los niños es algo así, su imaginación se dispara, ¿no? Entonces tú oyes, lo que pasa es que se nos olvida. Pero si te pusieras a recordar, podrías identificarte con una historia como esta. Una niña, una mujer, de pronto recordó que cuando ella era niña y su mamá quitaba el tapón de la tina y el agua se empezaba a ir, y ella sentía que se iba a ir, ¿no? Esa es la imaginación desbocada. No es que la niña decida como nosotros imaginar algo, ¿no? Sino que irrumpe una visión,
y esa visión es la que te desampara, y es la visión es la que justo te quitó la isla de paz en la que estabas. Y entonces lo que yo decía en esta historia, que ahora no recuerdo, era el niño se queda con un pie en el aire y está viendo dónde lo pone, pero sabe que el pie apoyado en esa otra isla se va a hundir, y si no da el salto se va a ahogar, y entonces salta sin saber a dónde va. Y eso es lo que yo llamo esa imaginación desbocada. No la deciden, sino que de pronto están ahí y lo que quieren es salirse de ahí, ¿no? Sí. Y en esa, digamos, en esa circunstancia que sería la infancia, en la que el desamparo está casi siempre en el siguiente paso, ¿no? ¿Cuál es el lugar del adulto? Hace poquito hablaba con Isol, una escritora argentina muy conocida, y Isol ha leído algo a mí y me decía, Ricardo, a mí lo que no me lo dijo así tan claro, pero te lo voy a decir yo así más claramente. Isol me decía, me preocupa que en tu literatura los adultos siempre tengan un papel como de, lo menos como de ignorancia, nunca entienden, y lo más como de torpeza, y bueno, y lo peor como de perversión, ¿no? Y yo le decía que era verdad, que es cierto que yo le decía, es que realmente cuando escribo soy un niño, estoy en el lugar de los niños, y desde la visión de los niños yo todavía no encuentro un adulto, y es mentira porque sí, mis adultos de pronto ayudan, hacen y demás, pero es verdad que nunca les doy un papel muy... un papel de guía, de puente, de tránsito, de interpretadores, de decodificadores. No, nunca se los doy. Es como que de pronto sí tienen una participación, resuelven algún problema, intentan. Por ejemplo, en La Valla hay una madre que juega con su hijo el juego de los pesos, ha inventado ella, ¿no? Y el peso es eso de cuando sientes que tienes un peso muy grande, me lo compartes, porque así te ayuda a que no se te doble la espalda de tanto peso, y yo cuando tengo un problema yo te lo comparto, y eso le llaman el juego de los pesos. Y me parecía un invento bien interesante, pero después se queda como propuesta nada más, como que no acaba nunca de crearse un puente verdadero. Severian es la prueba, ¿no? El libro juvenil que tengo escrito, donde los niños abandonan, ¿no? Al final abandonan a los adultos. Es como, sí creo que tengo una visión un poco pesimista de la adultez, ¿no? Como una edad que ya no, como un mundo que ya no sabe cómo generar las esperanzas, las propuestas, los caminos, y en mis literaturas radicales generalmente el abandono viene de ellos hacia nosotros, no de nosotros hacia ellos, ¿no? Sí, problema, tengo que ver, pero yo no lo había visto tan claramente hasta que Isol me lo dijo, y eso fue hace 2 semanas, y me quedé pensando, tiene razón, sí, grave. Pues no lo sé, es una mirada, pero la misma pregunta la pensaría respecto de, es decir, lo mismo, ante el desamparo, ante la desolación de la infancia, ¿cuál es el rol ya no del adulto, sino de la escritura, de la literatura, en general de las representaciones simbólicas? ¿O qué puede entender, qué puentes puede entender? Yo creo que para mí esa es la esperanza, ¿no? Yo tengo toda una teoría que va a ser difícil exponerla claramente y rápidamente, pero yo tengo una teoría de que nosotros que hemos creado algo que se llama la estrella ísica. La estrella ísica son 5 palabras que empiezan con I, que nosotros hemos desarrollado para cuidar a la niñez, y eso fue todo el siglo XX. Y entonces son las palabras inocencia, ingenuidad, ilusión, incomprensión e ignorancia. Y no es que los niños no lo sean, sino que nosotros alargamos el proceso, que vivan mucho tiempo en la inocencia, que vivan mucho tiempo en la ilusión, que vivan mucho tiempo en la ignorancia, mucho tiempo en la incomprensión y mucho tiempo alargar lo más que se pueda, porque nosotros pensamos que los protegemos así. ¿Qué está pasando? Que en esta época de tantos caminos del saber, esos transmisores de saber, y entonces estoy hablando de todos los medios, los adultos ya no podemos proteger la mentalidad infantil, entonces la estrella ísica se ha fracturado por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo los adultos? No sabemos cómo
ya que se rompió la estrella, ya no sabemos qué hacer con todos los saberes que le está recibiendo la niñez en bruto, ¿no? Lo recibe en bruto. Entonces, ¿qué es lo que hace la literatura justamente y todo el arte? Lo que hace la literatura y el arte es retomar a la realidad y elaborarla y darla de una manera que no tenga tanto filo, tanta dureza, tanto peligro, no sea tan amenazante. Y eso es a través de todo este trabajo simbólico que hacemos y que a alguien le puede llamar esperanza, a alguien le puede llamar significación, darle sentido. Y eso es lo que nosotros hacemos. Y claro, yo digo que ahora se necesita más que nunca, porque justamente los niños están recibiendo la realidad en bruto y si no hay un acompañamiento que les muestre otra manera de interpretarla, lo que están recibiendo es una de golpes y claro que los va deformando. Y desde nuestro punto de vista de la inocencia, pues claro, les mata la inocencia demasiado pronto, les mata la ilusión demasiado pronto. Todo eso que nosotros tuvimos, porque todos somos hijos del siglo XX, vemos que ellos ya no lo tienen. Y no nos parece que una visión desencantada, cínica, depresiva, tan joven, o sea, ni siquiera joven, porque joven sería de juventud, sino tan niña, sí que es un problema, ¿no? O sea, que haya niños que se suiciden me parece algo impresionante, que en nuestra época no, era muy difícil que a alguien se le ocurriera siquiera pensar en la muerte y luego pensar en la automuerte, no me parece que fuera nada cercano a nosotros, ¿no? Y lo mismo los niños que matan a otros niños, todo eso yo digo que ese es el gran problema de esta realidad que los está alcanzando sin ayuda, ¿ya? Y entonces, claro que es cuando más trabajo tenemos, pero ya entonces deberíamos de aceptar que ya ni siquiera tendríamos que hablar de censura. Yo sí creo que ahí hay un problema, porque como todavía seguimos pensando en términos de censura y todavía seguimos pensando que hay que mediar la relación de los niños con los libros, entonces los mediadores son los padres o los maestros, ciertos adultos, lo que hacen, nosotros nos asustamos, los adultos nos asustamos de ciertos temas cuando ellos ya están en el tema. Entonces lo que necesitan justo es un libro que les permita hablar de ese tema que ya saben y que nosotros creemos que no saben. Y así que sí creo que el problema ahora es, por un lado, que los escritores aceptemos que ya están en el tema y entonces hablemos del tema, porque va en contra de toda la teoría psicoanalítica, por ejemplo, de Bettelheim, que decía no hay que darles la realidad a los niños, sino hay que darles una simbología, unas historias fantásticas donde se represente el mal y el bien y demás, pero no la realidad, que la realidad es tan ambigua y compleja porque los va a aplastar. El problema es que ya no lo podemos decidir, ya no les podemos dar esos esquemas más simplificados porque ya no viven en esa simplificación, ya están en la complejidad. Entonces, primero los escritores tendríamos que aceptar que ya no podemos hacer eso, sino que hablar de la realidad y luego ser complejos, y después los mediadores tendrían que quitarse el miedo de que los niños no pueden con esos temas. Yo escribí un libro que se llama Mañanario, que es sobre el suicidio de un adolescente, y la hermanita es la que cuenta la historia. La hermanita es una niña y la niña tiene un diario y empieza: querido diario, hoy se murió mi hermano. Y lo que va contando es la historia de la familia, cómo se ha desintegrado por el suicidio, y hasta que ella descubre que no se murió, sino que se mató. Y entonces la niña dice que ojalá que su hermano hubiera escrito un diario para entender qué le pasó, y entonces dice, claro, yo lo puedo escribir. Y entonces ella empieza a escribir el diario del hermano, pero ella empieza como a actuar como el hermano y se empieza a vestir como el hermano y demás. Y lo que ves es como una inclinación hacia la catástrofe de toda la familia, porque la mamá no se puede parar, el papá tiene que ir a trabajar y ya, es el único que más o menos funciona, y la hija se está volviendo como el hermano, entonces se va encerrando más. En lugar de estar escribiendo libros, se está volviendo la representación del hermano, hasta que de pronto la niña descubre que a lo mejor debería cambiar, y ella estaba escribiendo el ayerio. Ella inventó que el diario es el día a día, el ayerio es el ayer, porque quería entender a su hermano, y entonces le ocurre, ¿por qué no hacer un mañanario? Pero el mañanario es para ayudar a su mamá, ¿no? Porque entonces lo que ella dice es, lo que voy a escribir en el mañanario es lo que yo quiero que pase. Y entonces pone, hoy mi mamá y yo fuimos a comprar un helado. Y entonces ya cierra el libro y dice, ahora tengo que lograr que mi mamá y yo vayamos a comprar un helado. Entonces la niña poco a poco empieza a ayudar a la mamá con este juego del mañanario, del futuro, y al final logran salir entre los tres, ¿no? Y para mí eso es importante, ¿no? Es tocar el tema de la posibilidad del suicidio, tocar el tema de la posibilidad de la depresión, la posibilidad del caos, de no entender por qué alguien hace algo,
Y lo que no digo nunca abiertamente es de la culpa, ¿no? De la culpa de que nosotros tuvimos y él se murió a pesar de nosotros. Y la otra, la del dolor de que se te muera un hijo a pesar de ti, ¿no? ¿Cómo es posible que no le basté yo para mantenerse en la vida? Todo eso está en el libro y yo digo que esos temas son importantes y están ya en la realidad. Y el libro les permitiría primero verlo de otra manera y después hablarlo, ¿no? Porque el libro siempre es una provocación al diálogo. Así que yo creo que eso es lo que nos correspondería a nosotros ahora. Y ahí entonces el papel de los adultos sí es muy importante, ¿no? Sí. Pensando, hace un momento algunas preguntas las hice pensando en el cuaderno de las pesadillas. Ahora pensando más en Fernanda y los mundos secretos. ¿Cuál es el lugar del secreto en el mundo infantil o en general? ¿Cuál es la relación del secreto y la memoria, el secreto y la identidad o las relaciones? El ser humano no puede vivir abriéndose completamente, ¿no? Justamente porque somos una comunidad. Parece que uno de los pactos implícitos de la comunidad es que tienes que mantener una parte oculta. Y entonces de ahí vendría lo público y lo privado y demás. Pero mentalmente, y aquí es donde entraría lo del secreto, subjetivamente tienes que mantener a una parte de tu discurso y de tu identidad y de tu interpretación del mundo no puede salir, ¿no? Porque sería demasiado dura y dolorosa para los demás. Y entonces todos hacemos el pacto y todos empezamos a guardar algo. Y el problema es que claro, lo guardas, pero eso no es olvido, ese es silencio, ¿no? Todo lo que guardas en tu memoria que no puedes apalabrar se va volviendo un silencio. Y hay varios tipos de silencio y uno de los silencios es el secreto. Así, y bueno, yo creo que también uno de los, bueno, y todos tenemos secretos, entonces para mí sería importante, por ejemplo, cuando voy a hablar en 2 días sobre el secreto con niños en algún lugar, y yo creo que lo importante es decirles que todos tenemos secretos, incluso los adultos, ¿no? No solamente los niños. El problema con lo de la niñez es que como todavía no entienden a qué mundo van, a qué mundo los estamos llevando, no saben qué es secreto y qué no es secreto. Entonces muchas veces se equivocan y cuentan lo que no deberían contar y nosotros reaccionamos muy mal y entonces ellos empiezan a ocultar lo que no deberían de ocultar, ¿no? Por eso muchos problemas por ejemplo, con abuso tienen que ver con el guardar secretos que no deberían guardarse. Más allá de que el adulto amenaza y demás, muchas veces yo siempre digo, ¿por qué los niños no contamos tantas cosas? Y cuando hablo del miedo siempre cuento la historia de mis hermanos y yo, que todos teníamos una pesadilla y nadie la contó nunca. Y vivimos juntos con nuestros miedos sin compartirlos y sin ayudarnos. Y hasta ya adultos fue que supimos y decía, ¿por qué no hablamos? ¿No? Me llamaba la atención cómo es que nunca nadie contó su pesadilla al otro. Así que con la niñez es algo raro porque se empiezan a guardar palabras que no deberían ser guardadas. Así que se vuelve una complejidad lo del secreto. Y yo ahí lo manejaba como más... con una visión más luminosa y más esperanzadora, ¿no? Lo del secreto. Pero ahora te estoy dando como esa otra visión más sufriente de que muchas veces el tener guardada una historia o el tener guardado un saber te va pesando. Es como, ten cuidado con los saberes que te metes en el cuerpo, ¿no? Porque después quizás ya no los puedas sacar. ¿Y qué haces con ese peso del saber, ¿no? Sí. Pensé en las peregrinas del Fui Soy Seré. Y era ¿por qué, cómo hablar del tiempo con los niños? Es que es lo que también pensaba, ¿no? Nuestra lógica temporal es muy, muy radical ya y muy cerrada. Y entonces yo me acuerdo cómo salió, muchos de mis libros salieron realmente por mi hija, ¿no? Por la relación que tengo con mi hija, y entonces una vez íbamos al teatro y llegamos tarde y entonces ya pues nos cerraron las puertas y nos tuvimos que regresar. Entonces yo le dije a Fernanda, mira Fernanda, íbamos en el metro, íbamos entrando al metro de Chapultepec y le dije, mira, ahí van Ricardo y Fernanda del pasado al teatro y no saben que va a estar cerrado, pobrecitos. Y entonces Fernanda se quedó así y dijo, ¿y entonces nosotros quiénes somos? Y le digo, pues los del presente, me imagino. Sí, pues somos los del presente. Y entonces Fernanda siempre
decía, ¿y dónde están los del futuro? Entonces yo decía, pues los del futuro, y entonces siempre decía lo que íbamos a hacer, ¿no? Y luego a Fernanda le encantaba hacer la del futuro ya. Decía, entonces nosotros somos los del futuro, ¿dónde están los del presente? Y entonces me di cuenta que le empezaba a gustar mucho ese juego de los tiempos y se me ocurre todo ese libro que yo decía que sería bien interesante si de verdad pudiéramos viajar en el tiempo a estar dialogando con nosotros mismos, ¿no? Creo que es mucho más una ficción que una realidad. Yo creo que los niños están más atrapados en el presente. Y justamente yo creo que por eso me pareció interesante hacerlo libro, porque les rompía un poco o un mucho la bendición y la maldición del aquí y ahora, ¿no? Todo eso que los adultos, es donde me enoja, ¿no? Donde los adultos, eso del carpe diem y vivir al día y todo, no saben lo que es vivir, no se acuerdan lo que era vivir al día. No se les olvidó, pues así vivíamos de niños. Y entonces siempre es como una maravilla y todo. Y dicen, no, pues es una maravilla cuando estás bien, pero es terrible cuando estás mal. Porque como no sabes, el futuro no significa y el pasado no lo acabas de entender, entonces estás realmente hundido en un presente. Y si en el presente estás sufriendo, es un sufrimiento absoluto, no como ahora. Nosotros siempre inmediatamente lanzamos la esperanza para acá y pensamos que antes estuvimos. Siempre estamos haciendo comparaciones y equilibrios. Y en la niñez no hay manera de hacer equilibrios ni comparaciones. Entonces para mí era importante ayudarles a ver las posibilidades simbólicamente era el movimiento, pero aquí sería de pensar en el pasado y de pensar en el futuro como eso, como un estabilizador, un equilibrio, ¿no? Eso que estás sufriendo ahora, a lo mejor después en el futuro te va a ayudar, o esto que a lo mejor no deberías de estar haciendo es verdad, a lo mejor no lo deberías de estar haciendo porque la niñita que fuiste te dice, ¿y tú por qué inventaste esto? Entonces era una manera de relativizar, ¿no? Y tomar distancia. Entonces me parece que sería interesante jugar con los niños a esto. Yo siempre pensé, ese libro tendría que dar juegos, si lo usaran en la escuela, que la maestra realmente jugara con los niños van a escribir algo donde está en el presente, el pasado y el futuro y ustedes hablando y moviéndose. Y la única regla es que sea verdad lo que vivieron, y si ustedes son el futuro, entonces el pasado son dos pasados, ¿no? Pero estaría interesante que el presente fueran ellos, entonces que el futuro no es verdad, pero que sea lo más cercano a una verdad, ¿no? Verosímil, y ahí podrían hablar de verosimilitud. Pero yo no sé si ese libro se ha trabajado como podría trabajarse en escuelas, si no he leído, no sé tampoco si bueno, al menos se sigue reeditando, ¿no? Al menos se sigue reeditando, pero yo no sé, yo casi cuando escucho lectores de mi obra, casi nadie cita Las Peregrinas. Siempre estoy esperando que dé el brinco, que le pase algo, que lo descubran. Sé que es difícil, es raro y todo, pero sí, siempre espero, ¿no? Sí. Además yo lo quería publicar al revés. O sea, al revés quiere decir que se leyera al revés. Entonces este es el libro. Ajá. Entonces yo decía, pues los niños van a entender que es un tiempo al revés, que se lea así. Ajá. O sea, que vayan leyendo así. Y el fondo no quiso, ¿no? Y entonces yo dije, no, a lo mejor tienen razón, ya era demasiado. Sí. Bueno, muchas gracias. No, muchas gracias a ti. No, es un placer. La dicha de poder preguntarle a un autor que he leído algunas cosas. Bueno, gracias. El ladrón de niños se me quedó, pero es que ese libro me ha costado. Ya es otra cosa. Y entraste. Es que yo siempre digo, la diferencia entre la literatura infantil de Ricardo y la literatura adulta es que en la de adultos no hay esperanza, ¿no? Y te voy a ahogar. Y además yo hago algo para ahogar. Y si los cuentos te ahogaron, no, las novelas te asfixian. Es algo. Pero además yo no sé, nunca hago concesiones, nunca hago. En las novelas hay capítulos como que descansas, yo no hago que descansen, no permito que descansen, todo es golpe, y además soy monotonal, ¿no? Y entonces siempre es muy dramático mi tono, no hay momentos de frescura o de humor, no, es una caída. Así que si los cuentos lo notas así, los sientes, las novelas son peor todavía, ¿no? Así que quizá por eso no lo voy a conseguir, pero esa es mi idea. Yo digo, tengo que hacer algo con esta literatura que veo y que según yo se necesita, ¿no? Uh-huh. Así que sí, ese es otro mundo. ¿Y tus referentes literarios? Es que yo digo que tengo algo muy raro. Yo nací como muy desamparado hasta de la literatura.
No nací, yo crecí muy desamparado de la literatura. Entonces, por eso empecé tan tarde. Leí muy mal. Tengo montones de lagunas todavía ahora. Porque leí muy mal, porque nunca tuve un guía y nunca entendí cómo se leía. Entonces yo tomaba y leía y todo. Y tampoco desarrollé un gusto muy bueno, muy clásico, muy estilizado, ¿no? Entonces saltaba. Entonces yo siempre digo que mis referentes no son autores, son historias, ¿no? Como que yo quedé marcado por las historias, no por los autores. Entonces yo te diría, una historia que es mi referente es El flautista de Hamelin, ¿no? Por eso en mis libros siempre desaparecen los niños, o sea, una marca de desaparición. Y es así, es como que tengo libros que yo digo, este libro me marcó, más que genealogías en autores o corrientes, o no sé. Y ahora pues, creo que es una ventaja haber estado en un camino tan raro y tan solo, porque sí da una literatura singular, pero sí creo que sufrí mucho. Y yo creo que todavía lo sufro, ¿no? Esa soledad. No lo digo mucho, ni me lo acepto mucho, pero lo sé, ¿no? Es como demasiada soledad. Nunca estoy en grupos, nunca hablo. A pesar de lo del crack y todo eso que parece que es un grupo... yo siempre digo, nos hemos visto 5 veces, todos, ¿no? 5 veces. Yo nunca he hablado con nadie o sea, yo era amigo de Pedro antes de lo del crack y luego nunca he estado con Volpi alguna vez. Así. No, es algo raro lo del crack. No. Ellos sí. Volpi, Padilla y Urrosa, ellos se crecieron juntos, leían juntos, ellos se daban libros. Te recomiendo este libro que acabo de leer, que es buenísimo, se leían entre ellos sí crecieron así. Yo no. Y entonces, pues nada, lo nuestro fue así una convergencia rara, pero nunca fue un grupo para mí, ¿no? Nunca he entendido bien lo que es un grupo. Así que, bueno, ya me lo perderé, porque también yo lo que noto es que ya te vuelves tan... es como una incapacidad para crear, para socializar. Entonces después lo puedes argumentar como que no, prefiero el camino solitario, pero no, es una incapacidad. Y entonces ya ni le intento, porque siempre salgo peor, ¿no? O sea, siempre me quiebra un poco. Entonces digo, no, pues ya mejor sigo ya me lo perdí para otra vida. Muchas Sí. gracias. No, de nada.